amigos? Una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Mafer González. ¿Cómo estás, Mafer? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Estoy muy bien, muchas gracias. Aquí, emocionada de estar participando contigo. Hoy también muy emocionadas todas las mamás que están viendo este programa porque sin duda el tema de la lactancia pues es uno de los temas que realmente les genera mucha inquietud, no solamente antes, cuando están viviendo este proceso del embarazo, sino después, cuando están amamantando y después pues todo lo que ocurre, ¿no? En el proceso, porque pues va cambiando, pues el bebé va cambiando también sus necesidades, después viene esta parte donde pues tienen que separar al bebé y entonces pues viene un conjunto de cosas y cada vez hay más teorías nuevas y cada vez hay más pensamientos nuevos que yo creo que las mamás están muy confundidas, pero también muy agradecidas contigo de poder mirar de esta entrevista. Oye, pero antes de comenzar, platícanos un poquito de tu formación, por qué te volviste especialista en esta área, cuéntanos. Fíjate que yo de formación soy bióloga. Ujú. Soy bióloga y me encanta el campo y me gustan los animales y me encantan las plantas y todo esto. En todo el proceso de mi maternidad es en donde encuentro esta nueva pasión, ¿no? Yo me formé como asesora de lactancia con el fin de ayudar a las mamás a que tengan lactancias felices y a su medida. Eso es principalmente. ¿Por qué no me gusta decir exitosas? Porque el éxito de cada mamá se define como ella lo defina, ¿no? Puede haber mamás que dicen, yo tuve una lactancia exitosa que duró 6 meses y estoy contenta con eso. Bien. Yo tuve una lactancia exitosa y a veces era mixta y estuve muy feliz con ello, súper bien. Entonces, sobre todo a mí me gusta darle ese enfoque. Y la verdad es que yo tuve un embarazo, un parto y lactancia muy bien, muy bonito. La verdad es que eh, a mí también me gusta como esta parte de transmitir eso, ¿no? Porque no digo que esté bien o mal, pero hay muchas asesoras que conforme lo que han vivido, que han sido cosas muy dolorosas o muy difíciles, principalmente en la lactancia, es en donde toman la decisión de decir, me voy a formar como asesora de lactancia para que ninguna mamá viva lo mismo. En mi caso es como yo lo viví muy lindo y entonces me gustaría transmitir eso, ¿no? Que también sepan las mamás que es posible, principalmente desde una prevención, desde que ellas tengan información, desde que están embarazadas. Normalmente, y justo como lo dices, hay mucha desinformación, hay mucha controversia. Las redes sociales nos ayudan mucho, pero a veces también la información es contradictoria y entonces también hay mucha confusión. También hay muchos mitos o creencias que se han pasado de generación en generación, principalmente en las generaciones pasadas era la cultura del biberón. Actualmente todavía está en realidad porque las tasas de lactancia son muy bajas a nivel mundial, pero ahorita empieza a haber este cambio en las mamás, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, es que se está volviendo de moda porque otra vez la lactancia, pero pues que en realidad no es ninguna moda, es como una búsqueda de algo que siempre ha estado en la especie humana y en los mamíferos, porque es parte de nuestra evolución. Vale, oye, cuéntanos un poquito de tus servicios para ya poder entrar un poquito en el tema, ya nos contaste tus antecedentes, platícanos de tus servicios para que de ahí empecemos a trabajar esta entrevista. Cuéntanos, ¿qué servicios ofreces? Mira, yo soy asesora de lactancia materna certificada por EduLacta. ¿Por qué lo menciono? Porque hay tal vez asesoras que se formaron tan solo o que dan como que los consejos dependiendo de sus vivencias, ¿no? Ujú. Pero lo más recomendable es que las mamis consulten con asesoras de lactancia materna certificadas o consultoras internacionales, las IBSLC. Ujú. Además de eso, tengo una formación de especialista en destete respetuoso y estoy con una formación de método Bali que está padrísimo, que es principalmente para mamás que han vivido muchísimas dificultades durante su lactancia y que tienen que ver principalmente con las funciones orofaciales y problemas para tener un agarre correcto al pecho. Vale, pues vamos a empezar por esa, porque así como dices, hay tasas muy bajas de lactancia.
también es muy conflictivo para muchas mamás, ¿no? Esa parte de sujetarlos bien. Y además esta parte de que los separamos muy pronto, ¿no? Pero vamos por este método nuevo que te entusiasmó tanto, ahorita que lo platicaste. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Mira, la formación que tomé de método Bali, de Bali significa un agarre lactancia imparable, es un método integral. ¿Por qué? Porque normalmente la situación de la lactancia no gira en torno a solo el pecho y solo la leche, ¿no? También por eso me encanta el nombre que he elegido sobre mis servicios y la empresa, que es Lactancia Más que Leche, justo para darle a entender a las mamás que no simplemente es pegarse al pecho, ¿no? Que la lactancia o la leche es mucho más que esto, ¿no? Y dentro de este método Bali se ven temas muy profundos que a veces están escondidos en la lactancia. Por ejemplo, las anquiloglosias, que la anquiloglosia es una condición que suelen tener algunos bebés en donde la lengua está limitada por un frenillo que es corto o que es grueso, o el chiste es que la lengua se queda limitada en sus movimientos, entonces a la hora de succionar el pecho no pueden los bebés de manera correcta. Mm. Y en este método integrativo no solamente es ver eso, ¿no? Sino que es brindarle a los bebés un nuevo método de agarre al pecho que funcione con estas características de estos bebés, ¿no? A ellos no les funciona el agarre común que se enseña por todos lados, ¿no? Que hay en todos los videos, etcétera. Oye, pero ¿cómo lo detectas como mamá? Como mamá, pues puedes identificar que hay cosas que pasan con la lactancia. Mm, Por ejemplo, bebés hiperalerta, que siempre se quedan con hambre, mm, que cuando están mamando hacen mucho ruido como besitos, como chasquear, que eso me tragan gusta. Ujú. aire, que empiezan a tener problemas digestivos. Mamá empieza a tener mucho dolor al dar pecho, puede llegar a tener grietas, mastitis, obstrucciones constantes. Y aunque esto puede llegar a ocurrir cuando no hay una técnica de lactancia correcta de la manera convencional, normalmente lo vemos mucho más cuando estos bebés tienen estos problemas o disfunciones orofaciales, ¿no? Ujú, Entre otras cosas dentro del método Bali. Y el método Bali, en este que me formé, pues es como una serie de pasos, así como lo dice su nombre, método, ujú. en donde el chiste es que vayamos acompañando a las mamás a que todas estas dificultades las transiten como con mucha calma hasta que hasta que incluso bebé ya regrese como a un comportamiento normal, en paz. Porque estos bebés han estado y las mamás en un estrés constante y los bebés también, ¿no? Están como hiperalertas intentando sobrevivir, ¿no? Así tal cual. Ujú. Ujú. Está interesante porque, no lo sé, ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, estas grietas que llegan a aparecer en los pechos de las mamás, el niño que se queda con hambre aparentemente, a veces acudimos al pediatra o a veces ni siquiera al pediatra, ¿no? No lo sé, ahorita platicamos el tema del pediatra, ¿no? O a veces es la mamá de, pues dale más porque se te está quedando con hambre. Y destaco acá dos puntos. El primero, pues la importancia de capacitarnos con un especialista como tú, por ejemplo, porque casi siempre es como de manera muy natural, ¿no? Pues los pegamos y de repente vemos esa reacción o que hace un ruidito, pero pues a lo mejor pues, se agarra mal, pero no percibo lo que acabas de decir. O es muy glotón mi hijo y por eso tiene hambre y le tengo que estar dando cada rato. ¿Un pediatra puede detectar esto que acabas de decir, por ejemplo, o su recomendación que daría en un tema como de, no, pues hay que darle más? ¿Lo puede detectar un pediatra o solamente un especialista como tú decir, oye, sabes que tiene este problemita y por eso te está haciendo ese ruido o por eso te está comiendo de más? Fíjate que lo ideal Ujú. es que los pediatras estuvieran formados en lactancia Eso está o bien. Ujú. que dentro de su formación, dentro de sus recomendaciones, si ellos no están seguros de lo que está pasando, deriven, ¿sí? O sea, es Exacto. decir, ellos digan, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto, no soy especialista en lactancia, consulta con una asesora, listo. Eso es un trabajo que pueden hacer los pediatras súper bueno.
Ujú, digamos, en las formaciones de ellos y como médicos no existe una formación de lactancia materna. ujú. Ellos, si lo deciden, lo hacen por aparte, incluso ellos pagan sus cursos y todo esto para formarse y poder hacerlo. Hay pediatras pro lactancia, sí, pero normalmente no lo hay. Ujú. Sí, Entonces, e iba a eso precisamente, porque muchas veces todo lo relacionado con lactancia, por lo general lo llevamos al pediatra. Y como tú dices, o sea, un pediatra no tiene en específico esa formación, puede saber muchas otras cosas, ¿no? Va monitoreando al bebé el crecimiento, peso y todo este rollo. Pero casi siempre cuando es un problema de lactancia, como papás, lo primero que acudimos es al pediatra, ¿no? Y el pediatra muchas veces las recomendaciones que da son muy contrarias, ¿no? Ah, pues llora mucho porque tiene hambre, entonces, pues échale, échale ganas y dale un poquito más, ¿no? No espacies tanto las tomas. Por eso es bien importante esta entrevista, porque cuando sea tema de lactancia, hoy en día existen personas como tú que se dedican y que tienen una especialidad y que les pueden ayudar en el tipo específico de la lactancia, que es algo como muy, muy específico dentro de todo lo que en esos momentos le pasa a tu bebé. así es. Sí, sí, sí. Mira, normalmente esto es como un reto que Ujú, vivimos las horas de lactancia, porque a veces nos topamos con esa pared, ¿no? ujú, Es decir, a lo mejor se da la recomendación porque nosotros al no ser médicos tampoco, y al ser asesoras y no ser la mamá, no puedes como obligar a la mamá a hacer algo, ¿no? Se da la recomendación y obviamente mamá, con sus instintos o su decisión, lo que tome en cuenta a ella y la decisión con su pareja o el familiar que la está acompañando en la crianza, pues tomará la decisión, ¿no? Y pero a veces sí suele ser muy contradictorio, ¿no? Entonces, en lugar de que vaya pasito adelante mamá, pues va pasito para atrás, ¿no? Y muchas veces lo que llega a ocurrir es que se ponen como parches, se ponen parches en la lactancia, es decir, como cositas que hacen que mejore un ujú. poco por un tiempo y vuelven los problemas a las semanas o a lo mejor al siguiente mes, ¿no? Entonces también por eso es súper importante. Aquí lo que siempre recomiendo es si mamá se siente que esta información es contradictoria, si no le late, busca una segunda opinión, o sea, el pediatra, hay muchos, ¿no? Si no te Ujú. gusta, cómo te lo está diciendo, cómo te lo está explicando, si no concuerda con lo que tú has leído, con lo que te informaron otras personas, busca otra opinión. Claro, y ahora esta entrevista tampoco es en contra de de los pediatras, nada más No, hicimos la no, no, mención para en particular de lo de la lactancia. Los pediatras son muy importantes y hacen muchísimas labores en cuanto a la salud de nuestro bebé, pero hoy en específico estamos hablando de la lactancia. Ahora, ¿qué experiencia habla esto de más que leche, ¿no? Porque ya ahorita nos explicaste un poquito acerca de tu método, pero me gusta esta experiencia, ¿no? Más que leche. ¿Cómo es que tenemos que ver las mamás este tema de la lactancia? ¿Cómo sugieres, tú que eres especialista en esta área, cómo lo debe vivir, cómo debe experimentar? ¿Por qué es más que leche? Porque lamentablemente digo, hay muchas mamás que están muy comprometidas, hay otras que lo ven nada más como el trámite de, ¿no? O sea, pues darle la leche porque pues, ahorita le tengo que alimentar. Con amor, claro, ¿no? Pero se quedan solamente como en ese proceso de darle, de comer, ¿no? Pero tu filosofía, que me gustó mucho, más que leche, cuéntanos un poquito. primero quiero comentar algo. El método Bali es una formación que yo tomé, o sea, Ujú, no es mi método, ¿no? Yo lo exacto. aprendí y lo estoy ya llevando a cabo. Este, más que leche surge con la idea de transmitir a a las mamás que la lactancia no solamente tiene un componente fundamental e importante a nivel nutricional. Sabemos que la leche va a ser el mejor alimento para bebé, ¿no? Siempre, siempre, a nivel nutricional. Pero además no solo es eso, es el apego, son cuestiones económicas en Ujú. casa, lo que se gasta en alimentación con fórmula es muchísimo a comparación de pues la leche que decimos que es gratis, aunque no es gratis porque mamá también requiere una energía y un tiempo para estar con su bebé dándole de comer. La lactancia es evolución, es este empoderamiento, o sea, es la parte en donde mamá con sus instintos puede ser capaz de sentirse así, ¿no? Empoderada. Y es también una parte en donde las asesoras tenemos esta figura importante de hacer que mamá
digamos, sí haga voz a lo que está en su mente, ¿no? O sea, estos instintos de decir algo está raro, algo está mal, ¿por dónde? Es como, sí, algo está pasando entonces, porque no hay nadie más que vaya a conocer más al bebé que esta mamá, ¿sí? Entonces es una parte de empoderarla, de hablar de la evolución de los mamíferos, de todos los instintos, etcétera. O sea, mucho más que eso, ¿no? Y pues ahora no como tal, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, o tengo como planeado incluir dentro de los servicios o dentro de los equipos de trabajo a personas que trabajen, por ejemplo, con mindfulness o con yoga prenatal, para que mamá tenga una serie de elementos en donde pueda trabajar de manera integral y no solamente pensando que te pegas a bebé al pecho y listo, ¿no? Está mucho más que eso. Vale, y más o menos la gente que contrata tus servicios habitualmente, ¿por qué llega? Digo, ya dijiste algunas, ¿no? Ideas, pero generalmente, ¿qué buscan las personas en tu experiencia, de lo que has visto? ¿Por qué llegan a ti? ¿Cuáles son algunas de las inquietudes con las que se presentan? Para que muchas mamás que están viendo la entrevista, pues de alguna manera se puedan sentir identificadas y digan, ah, pues también ese es mi caso, ¿no? Hay más personas como yo que están viviendo esta situación y acuden contigo. ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las solicitudes con las que llegan a ti? Principalmente con bebés recién nacidos y mamás donde están teniendo muchas dificultades con la lactancia, que ya llevan un mes, 2 meses sufriendo con mucho dolor, que sus bebés están irritables, que no hacen tomas efectivas, que tienen agarres superficiales, muy superficiales, que no saben acomodar el bebé al pecho, que tienen estos problemas de las anquiloglosias, que aunque los hayan intervenido, siguen con problemas. Y entonces, por una parte, ese tipo de bebés y de mamás, y por otra parte, sí en la asesoría de destete respetuoso, mamás que quieren terminar su lactancia de manera amorosa, ¿no? Que sí tienen esta intención de hacerlo de manera diferente. ¿Por qué? Porque también en destete respetuoso hay muchas creencias y mucha presión social, Ujú. muchísima presión social. O sea, es como, está muy mal visto ante la sociedad que un bebé después de 6 meses o de un año esté pegado a la teta, ¿no? O sea, es como, ¿qué está haciendo ahí? Es un malcriado, nunca se va a despegar de ti, la leche ya ni le hace nada, o sea, un montón de comentarios que entonces hacen que mamá, si no está empoderada, si a lo mejor no está informada, si tiene mucha presión social, está confundida, entonces es posible que quiera hacer un destete brusco. Y en destete respetuoso, justamente lo que se promueve es que sea una transición amorosa en donde mamá entienda que tiene muchas otras formas de vincularse con su bebé. Ujú. Este respetuoso respeta ambas partes, ¿no? Porque esta parte también es como, no, es que tienes que seguirle dando pecho hasta los 2 o 3 años porque es lo mejor, aunque tú ya no lo disfrutes como mamá. Ujú. Y está brutal, o sea, no. ¿Sí? O al revés. Entonces, justamente es brindarle a la mamá la información de que si ella ya no está disfrutando su lactancia, hay métodos para hacerlo de manera transicional, y de esta forma hacer que bebé lo vaya pasando en sus emociones también de manera lenta, ¿no? Y mamá también va a tener emociones, ¿no? Incluso Ujú. pasan por un duelo las mamás. O sea, también he conocido mamás que dicen, es que a mi bebé está como si nada, yo soy la que está llorando, ¿no? Soy yo la que estoy de, ya no le voy a dar teta, ¿no? O sea, en ese aspecto. Entonces, las asesoras de lactancia también acompañamos en vivir ese duelo, en transitarlo. Ujú. Oye, ahora hay un tipo de impacto, porque pues, obviamente con estas nuevas ideas pues, son muy interesantes, pero quizás históricamente pues había sido brusco, ¿no? O sea, de repente hoy decido y ya se acabó. Pues, ¿qué impactos, por ejemplo, tenían, aunque todos nos hacíamos muy fuertes y ya, y como tú dices, sumado a la presión social de vaya, ¿no? Ya por fin lo separaste. ¿Qué impactos tenía, por ejemplo, en el niño y en la mamá, aunque
este reconocimiento social me empujaba y me premiaba, ¿qué pasaba realmente o qué efectos llega a tener para sus vidas, tanto para los niños como para las mamás que hacían esta práctica o que la siguen haciendo? Porque muchas personas lo siguen haciendo. ¿Qué impactos pasa? Claro. Mira, primero voy a platicar un poco sobre las formas bruscas en cómo Ujú. solían o en la actualidad llegan a hacerlo, ¿no? Que no es lo más recomendable. Uno, por ejemplo, es poner sustancias en el pecho. Ajá. eh, Chile. Llegan a recomendar por las abuelitas, etcétera, ponte sábila, ponte chile, ponte Ujú. katsu para que parezca sangre, Ujú. ponte ajo, ponte cebolla, ponte lo que sea, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Em, entonces, sí es cierto, o sea, es muy probable que bebé tome pecho y diga, ¿qué es esto? O sea, claro, ya no quiero más, ¿no? Pero ¿con qué sensación o con qué sentimiento se quedaría con ese bebé con esto? Porque si el pecho, si bien ha sido apego, ha sido nutrición, ha sido dulzura, ha sido el lugar seguro, sabe rico, sabe dulce, es mi lechita, o sea, de un día para otro es como, sabe feo, ¿qué es lo que pasó, no? O sea, es como, yo les digo, tú vas a tu restaurante favorito y has ido ahí durante 3 años y siempre pides el mismo platillo y este te encanta, o sea, queda genial y cada vez que vas, te encanta. De un día a otro cambian el chef o el sazón o lo que sea, o sea, ¿con qué sensación te quedas? Decepción, o sea, Ujú. dices, ¿qué? ¿No? Etcétera. O sea, obviamente algo muchísimo más profundo ocurre con los bebés, ¿no? Esta es una forma brusca. Otras formas bruscas es que se llevan al bebé, ¿no? Llega la abuelita, se te vas a mi casa durante 15 días o un mes y no ves a tu mamá y sí o sí se desteta. Y sí se destetan, obviamente. Y Ujú. incluso cuando regresan a ver a mamá y lo intentan, ya no saben succionar, porque esto sí es algo que pasa con bebés más grandes que pierden este reflejo de succión mucho más pronto, ¿no? O sea, bueno, con todos los bebés, ¿no? Si dejan de succionar cuesta mucho trabajo, pero ya cuando son bebés grandes, o sea, es que es imposible, eso es algo que también se les transmite, es como tú tienes que estar segura porque a veces ya no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, cuando bebé o ya no quiso o ya no pudo, no hay forma de que vuelvas a querer darle teta, ¿no? O sea, que Ujú. succione. Y entonces, estas, estas, estas cosas que suceden a nivel emocional son muy fuertes, pero también fisiológicamente para las mamás. Cuando hay un destete brusco, la glándula mamaria no hace una involución, es decir, no regresa progresivamente y entonces se inflama, el pecho ya no sabe qué hacer con la leche que estaba produciendo, se llegan a tapar los conductos, se hacen obstrucciones, se hacen infecciones, a las mamás les llega a dar mastitis con fiebres Ujú. muy, muy, muy fuertes y entonces, pues listo. También muchas recomendaciones que son cero, cero, cero hacerlas es vendarse los pechos, ¿no? Así como pensando que de esa forma ya no vas a producir leche, pero pues no es así. Ujú. Entonces, el destete respetuoso es todo súper gradual, es ver las emociones de mamá y ver las emociones del bebé y siempre decirle a la mamá que hay muchas opciones para destete. A veces las mamás lo quieren hacer por circunstancias específicas. A lo Ujú. mejor la presión social es mucha en cuestión de ese bebé, si lo destetas duerme mejor, o si lo destetas va a comer mejor, o si lo destetas X cosa va a hacer, ¿no? Si, es que no camina porque no lo destetas, o sea, cosas que nada que ver, ¿no? Esas presiones y esas yo las llamo como circunstancias del entorno, ¿no? Entonces, en Destete Respetuoso también se acompaña para que mamá realmente interiorice y diga, a ver, en realidad a lo mejor el destete que yo necesito es en la noche porque no puedo más, o solo en el día porque no puedo más, o solo ciertas tomas que para mí son como muy demandantes o muy caóticas, entonces se trabaja con eso en Destete Respetuoso también esta forma de ser gradual y de decirle a mamá, lo puedes hacer de esta forma. Si tú quieres solo nocturno, solo nocturno. Si lo quieres solo diurno, ¿no? O sea, y se puede ir trabajando con eso. O quiero un destete total, listo,
y va uno pasos por pasos. Y pues mira, yo he escuchado a mamás que una mamá me decía, es que con mi primera hija, ella se la llevaron 15 días. Ujú, Ella nota que su hija es como con ella como que se separó, ¿no? O sea, ella siente es eso, que su hija la rechaza. ujú, Aunque ujú. su hija es mayor, ella tiene esa sensación como de que hay un rechazo, ¿no? Claro. Y esa es una sensación con las que se quedan las mamás, ¿no? A veces también ocurre en el destete, cuando el bebé es el que dice, pues bueno, ya no hay teta, las mamás también se sienten rechazadas, se sienten como con ese deseo de que las extrañen, ¿no? Entonces, en este caso, todo tiene que ser acompañado y gradual. Claro, y además una preparación, porque pues, el bebé ya es un ser consciente y está percibiendo todo lo que se genera en su entorno. Y pues, obviamente esto es un evento traumático, y me refiero a evento traumático no por trauma así en lo drástico, o sea, todo lo que no podemos resolver, no podemos entender, nos genera un trauma, eso es una realidad. Y para el bebé en su mundo, en su cosmovisión, el no entender, pues, por qué algo que me unía a mamá, me hacía sentir bien se acabó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no lo entiendo, ¿no? Y para mamá, pues también puede ser de repente, o sea, puede ser como lo más fácil, el tema social, pero pues también son momentos en donde mamá y el bebé se unen, ¿no? O sea, de repente también terminarlos de tajo, pues sin una preparación, nos puede generar una factura años después, ¿no? Donde ese sentimiento de culpa de, pues a lo mejor porque le hice esto alguna vez, siento que me rechaza y, o sea, son apreciaciones que se quedan ahí en el subconsciente por ese sentimiento de culpa de haber hecho algo que a lo mejor no estábamos tan convencidos, pero que por presión social nos obligaron a hacer. Exactamente, sí, 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 definitivamente. Y, es mágico el destete respetuoso porque tanto mamá como bebé, o sea, bebé se da cuenta que mamá es más que teta, ¿no? O Ujú. sea, que mamá iba a seguir, que mamá lo sigue amando, que mamá encontrará otras formas, si es que no las tenía, de vincularse, porque a veces es eso, ¿no? Llora, entonces le doy la teta, se cayó, entonces le doy la teta, no quiere comer, entonces le doy la teta. Lo que sea, uno como mamá lo resuelve con la teta, ¿no? Ujú. Entonces, de una u otra manera, en Destete Respetuoso también ayudamos a que mamá tenga un montón de herramientas prácticas y que entienda que puede vincularse de otra forma con bebé. Y al ser gradual, entonces bebé también va entendiendo que mamá está ahí. Es súper importante la validación de las emociones, como dices, en este aspecto de que bebé es pequeño y que su desarrollo neuronal apenas está empezando a gestionar sus emociones. Es algo muy duro y es algo fuerte para los bebés. Entonces, siempre la validación de las emociones hacia los bebés es algo que ayuda muchísimo, que ayuda muchísimo. Que ellos se sientan comprendidos ante ese dolor que están viviendo, porque eso es lo que está viviendo, ¿no? Duelo. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para todos nuestros amigos que están viendo la entrevista? ¿Dónde te localizan? ¿Dónde pueden ver tus contenidos que son bastante buenos? ¿Dónde te pueden seguir? Gracias. Sí, en todas las redes sociales estoy así como lactancia más que leche, en Órale. todas las redes sociales. Ujú. ¿Y tus servicios también son online o son solo presencial? Son online a nivel del mundo, digo, ¿no? O sea, de donde quieran, porque he dado asesorías a mamá de Chile, de Colombia, de Costa Rica, aquí en México, y en la parte presencial a domicilio o al hospital es solamente en la ciudad de Puebla. Ujú. Vale, muy bien, qué interesante. Oye, ahora platícame, ¿cuáles son los vicios que podemos tener durante la lactancia y que obviamente van a dificultar esta parte del destete, ¿no? Porque tú decías, "Ah, se cayó el niño, pues teta. Ya se enojó, teta. Y pues eso obviamente va a complicar muchísimo el proceso de la separación, ¿no? Porque no nada más es la función de la leche, la protección, sino que ya le echamos un montón de adicionales que complican obviamente toda esta etapa final, ¿no? Es que fíjate que no es como un vicio, ¿no? Ujú, O sea, esta es la forma de la teta en donde mamá es como la teta que soluciona, ¿no? ujú.
¿sí? Pero no lo quise dar a entender o transmitir como que eso era un vicio o que estaba mal, ¿no? Que muchas veces pues es la forma más fácil, Ujú, digamos, ¿no? O sea, bebé no puede dormirse, es mucho más fácil que se duerma con la teta, ¿no? ¿Por qué? Porque está succionando, esto lo relaja y listo, se duerme, ¿no? Bebé a lo mejor no puede gestionar sus emociones, está en un desborde impresionante, lo abrazas, le das teta, se calma y ya luego platican, ¿no? Entonces no es como es un vicio y lo estás haciendo mal, no, vamos a llamarlo pero mala práctica, ¿no? A lo mejor. exacto, no. O sea, pero tiene que mamá en destete reconocer cuál es esa teta, ¿no? Esa es es tu comboteta, pues, ¿no? O sea, esa es la teta que te va a ayudar a solucionar todas estas situaciones en donde tienes que trabajar un poquito más porque ya no vas a usar esa herramienta. Eso es, ¿no? Ujú. Órale, qué interesante, porque sí, efectivamente, porque ahora nada más era el tema de la lactancia y generar, pues, este desapego, ¿no? Pero de repente era para otras cosas, ¿no? Tenía otros usos y entonces también es lo que viene a conflictuar, ¿no? Porque, ching, pues no nada más es la parte de la leche, sino que también la calmaba, también la arrullaba, también lo usaba para esto. Y entonces, bueno, pues tiene un montón de cosas que le están rodeando y que lo pueden hacer todavía más difícil, ¿no? Exacto. No sé si sea la palabra como difícil, sino simplemente que la mamá identifique, que la Ujú. mamá identifique las tomas que son nutritivas, que son de leche, alimentación, que son para consuelo y que son como la teta combo, ¿no? Que es la que le decimos así como, esto es lo que te ayuda a mantener la situación en calma. Y es natural que las mamás utilicemos todas estas formas de la teta, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, pues son simplemente es eso. prácticas. Ujú. Ahora, ya sé, ya nos lo mencionaste al principio de la entrevista, cada mamá es diferente, cada relación con su bebé es distinta, no podemos estandarizarlo, pero si hablamos en cuestión de tiempo, por ejemplo, ya con un método, con un especialista, más o menos en qué promedio se puede hacer esta separación. Obviamente sin caer en el tema de 2 meses, un mes, porque cada historia es diferente, ¿no? Pero bueno, siguiendo un método, más o menos, ¿cómo podríamos nosotros cuantificar de alguna forma, como mamás, decir, oye, pues yo quiero ir con un especialista y yo, si lo van haciendo, a lo mejor puede ser que en un tiempo promedio pueda separarme así, o cómo plantear este tema, ¿no? Porque pues, yo creo que muchos llegan también con la parte de la temporalidad, ¿no? Bueno, pues yo voy con un especialista y si voy con un especialista es porque pues va a ser rápido o lento, pero tiene que haber alguna medida, ¿no? O rómpenos el paradigma y Dios, no, pues realmente no la hay, ¿no? O sea, simplemente lo único que puedo garantizar es que va a ser de forma amorosa, ¿no? Pero no puedo indicar un tiempo, ¿no? Exacto. Mira, hay muchas cosas que suceden en cuanto a querer tener como un tiempo, Ujú, porque creo que eso es como de la sociedad en general en cómo vivimos, ¿no? Como que te pones la meta y es eh, he escuchado mucho a finales de año, es como, es que para el siguiente año ya no, o sea, ya no debo de, ¿no? O sea, es como mi meta de estos últimos meses destetar para que el siguiente año ya no. Y es como, ok, perfecto, respetable, pero justamente es como con ese sentido, ¿no? ujú, Y muchas veces puede ocurrir en meses, en un mes, o pueden llevarse varios meses. Todo depende de dinámicas familiares, estilo de crianza y el tipo de destete que quieras llevar. No es lo mismo que vayas a enfocarte en un destete total o uno parcial diurno con un bebé chiquito a un niño mayor de 1 año, a un destete nocturno, por ejemplo, que son los destetes en donde a veces cuesta un poquito más de trabajo. Aquí más bien lo que se trata es de observar si va el destete muy rápido. ¿Sí? Y los indicadores los va a dar principalmente el bebé. Bebé que se desborda emocionalmente mucho, que empieza a pegar, que empieza a morder, que empieza a tener comportamientos que no tenía. Entonces nos hablan de que estamos haciendo las cosas como mamá muy rápido. O sea, a lo ujú. mejor justamente si como mamá te planteas así de ya, en 2 semanas se acabó,
A lo mejor funciona, pero a lo mejor no, porque fuiste muy rápido y bebé no le diste a bebé el tiempo para que maduraran sus emociones, para que las gestionara, para que se adaptara a estos cambios. Entonces tiene que ver también, como dije, con dinámicas familiares, con cómo es esta vinculación nueva con mamá, con el tipo de destete, con el estilo de crianza. Entonces, por eso, destete respetuoso me encanta que sea también de manera personalizada, porque no te vas a encontrar una familia igual que otra, ¿no? Eso me gusta. Ahora, la calidad de la leche, eh, ustedes también están facultadas como para orientarnos, porque hay ciertos médicos que dicen que también depende mucho de los nutrientes de mamá, ¿no? Y si mamá no se alimenta del todo, pues a lo mejor ya no está produciendo la misma calidad de la leche. Y esto afecta obviamente a bebé. Pero ustedes también se involucran en esta parte como para poder determinar, porque a lo mejor tú podrías decir, oye, pues por alguna cuestión ya tu leche ya no es de tanta calidad. Sí, yo ya te recomendaría a lo mejor ya iniciar este proceso de destete. ¿Qué información tienen con respecto a este tema? ¿Lo utilizan o en esa parte no se involucran? Pues que esa parte es completamente una creencia, es un mito. Ujú. La leche materna siempre va a ser de buena calidad. Ok, Incluso con mamás que tienen algún problema de desnutrición, solamente con mamás que tienen una desnutrición severa puede haber un cambio ligero en los componentes de la leche materna que no le nutran al bebé, pero son en casos muy extremos. ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo? El cuerpo de la mujer sabe que estás alimentando a un bebé y da todo, claro. todo lo mejor para que la leche sea de calidad. Este es un mito que ocurre mucho justamente con recién nacidos, cuando están con estos procesos de que parece que se quedan con hambre, que tengan o no, es como es que tu leche no es buena, ¿no? O sea, es como tu leche no es buena, pero la leche materna es buena, ¿no? O sea, siempre va a ser buena. Cuando a veces ocurre que bebé se queda con hambre es cuando hay dificultades con la transferencia de la leche, por ejemplo, un agarre superficial o un mal agarre. En cuanto al tiempo, la leche materna tiene una de las cosas más maravillosas que es que se adapta siempre a las circunstancias. Si bebé está enfermo, va a producir más factores de protección, ¿sí? Más factores inmunológicos. Cuando llegan, por ejemplo, las etapas en donde empiezan ya a tener muchísima movilidad, a caminar, a correr, a gatear, entonces la leche se va convirtiendo en mucho más calórica para que pueda tener esos aportes, bebé. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este aspecto que le digan a una mamá, es que tu leche a los 6 meses se convierta en agua, es completamente falso. La leche siempre se adapta, que le digan a una mamá, es que nutricionalmente la leche a los 2 años ya no le hace nada, ya no le sirve, es falso completamente. Ujú. Oye, y nuevamente, o sea, vamos a otro mito. Ese me encantó porque incluso cuando formulaba la pregunta, mi subconsciente venía eso. Dije, bueno, pues el cuerpo sabe que está alimentando un bebé. Yo creo que en todo caso, pues lanza la mayor calidad posible, ¿no? Porque en ese momento el cuerpo está en esa función. Pero vamos a romper otro paradigma. La edad ideal, o sea, de repente he visto mamás 2 años y el bebé está por ahí, ¿no? O hasta más. Eh, ¿En qué momento puede convertirse en algo no correcto, ¿no? O tú dices, no, pues sabes qué, si el vínculo mamá-hijo están así, pues hasta donde ellos quieran, ¿no? Porque a lo mejor dice alguien, no, pues a mí no me importa la sociedad y yo muy a gusto y no me importa que tenga 2 años, 3 años, yo voy a seguir amamantando a mi bebé, a lo mejor ya no tanto como antes, pero seguimos así. Llega un momento en donde tú digas, bueno, espérame, ahí sí ya tendrían que, o realmente es algo hasta que decidan ambos. Exacto, sí, la lactancia no tiene una fecha de caducidad, Ujú, ¿no? Es como ves el bote de lo que sea mayonesa catsup y tiene una fecha de caducidad, ¿no? Si ujú. no la consumes en ese tiempo, ya no lo hagas. En este caso, no. Las recomendaciones generales por organizaciones mundiales de la salud, como la OMS, Ujú. por ejemplo, en los primeros 6 meses tiene que ser lactancia materna exclusiva o si decides que sea lactancia mixta, eso,
O si decides que sea alimentado con fórmula, solo eso. ¿Qué quiere decir eso? No agüitas, no probaditas de alimentos, no probaditas, o sea, nada, solo leche materna o mixta o fórmula, no tecitos, no calditos, no nada más. A partir de los 6 meses y cuando cumplan los hitos de desarrollo que asesoras de lactancia que están certificadas en esos temas también de alimentación complementaria o pediatras actualizados pueden decir, ya cumplí los hitos de desarrollo cercanos a los 6 meses, puedes iniciar la alimentación complementaria con ciertas pautas o de esta forma, inshallah. Y durante todo el primer año, la lactancia materna o si hay un destete, la alimentación con fórmula es el principal alimento también. O sea, si ponemos atención, se llama alimentación complementaria porque complementa la leche. Sigue siendo el alimento principal. De ahí, por diferentes motivos inmunológicos, del desarrollo neurológico, o sea, es decir, del desarrollo del cerebro, eh, nutricional, etcétera, la leche materna se recomienda mínimo los 2 primeros años de vida del bebé y de ahí en adelante lo que mamá y bebé decidan. ¿Por qué? Porque si mamá, como digo, ya no disfruta su lactancia, no es necesario que esté ahí a tope o si bebé se va destetando solo, adelante. El destete natural, natural es decir, que bebé lo va dejando a su tiempo, a su cuenta, a como él quiere, puede estar ocurriendo entre los 2 años y medio, los 3, los 4, hasta los 6 y medio, los 7 años. Y Mm, hay muchos marcadores evolutivos en la naturaleza que nos hacen pensar que los mamíferos en la especie humana pueden llegar a estar con el pecho hasta esa edad, 6 años y medio o 7. ujú. Y la leche, ya aclaraste, es la misma calidad. O sea, si la mamá Claro, o se sea, siente a gusto, 7 años sigue generando, o sea, sin ningún problema. de calidad es y siempre se va adaptando. Ujú. Siempre lo que vaya necesitando el niño, ¿no? O la niña. Qué maravilla, ¿no? Digo, lamentablemente a veces por cuestiones dispersas, diversas, pues decidimos, ¿no? Pero vaya, si naturalmente hasta podríamos llegar hasta esa edad, imagínate, que con esa transformación de la leche, hasta dónde podrían llegar todos estos alimentos en sus beneficios, ¿no? O sea, lo dejo ahí, ¿no? En la mesa, o sea, si realmente dejáramos hasta ese proceso natural, sería bien interesante, ¿no? Ver qué es lo que podría hacer la leche por nosotros todavía a esa edad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y que sí he conocido a mamás que los niños tienen 4 o 6 años y siguen ahí, ¿no? Y nada. Algo que, por ejemplo, sí se tiene que señalar es que a veces se esconden, ¿no? O sea, es como si te doy teta, pero solamente en la casa y que nadie nos vea porque nos empiezan a molestar. Y esto sí es algo como bien duro que viven, ¿no? Tanto mamá como bebé, porque bebé, o sea, el niño más bien ya de 4 o 6 años, sabe como que se tiene que ir a esconder para poder tomar la chichita. Entonces, y a veces hay lactancias que se llaman lactancias secas, en donde un pecho sigue produciendo y el otro ya no, Ujú. pero bebé hace una succión en uno y hace la succión con leche en el otro. Entonces también suele ocurrir eso ya justamente cuando hay lactancias que se dan a este año. Y también no nos gusta mencionar que son lactancias prolongadas con ese nombre, ¿no? Es una Ujú. lactancia prolongada, porque ya al hablar de que algo es prolongado, es como algo que estás alargando que no es necesario, ¿no? Pero en realidad, pues no, o sea, es algo que se decide, que se puede continuar y adelante. Entonces a mí me gusta decir así como lactancia hasta que mamá y o bebé decidan. Vale, qué interesante tema. Hoy, sin duda, rompimos muchísimos paradigmas sobre este tema. Cuéntanos nuevamente tus redes sociales, dónde te pueden contactar, qué servicios ofreces para que todos nuestros amigos que estuvieron viendo la entrevista y ya les pasó anotarlo, o decir, oye, ¿qué otros servicios ofrece? ¿Cuáles son tus servicios y dónde pueden encontrarte? Sí, me encuentran en mis redes sociales como lactancia más que leche. Así me pueden encontrar. Doy asesorías a nivel personalizado online para el mundo y de manera presencial a domicilio o hospitalario, perdón, en la ciudad de Puebla, solo en la ciudad de Puebla. Y doy asesoría prenatal, donde también
manejo parte de lo del método Bali o sea, de prevención de, ¿sí? De ahí de la prenatal está la asesoría, manejo una asesoría estándar, que es como para cualquier mamá, cualquier bebé que empieza a tener dificultades, que tiene como más bien como muchas dudas, ¿no? De la libre demanda, de los brotes de crecimiento, de indicadores que nos hagan pensar que bebé se está alimentando bien o no, etcétera. Y la asesoría de método Bali, que va enfocado a lactancias que han transitado con muchas dificultades y que la mamá está queriendo transformarla a una lactancia que disfrute y es de manera integral completamente. Las asesorías de banco de leche y también las asesorías de destete respetuoso. Y en realidad esas son como las asesorías así en generales, ¿no? Pero si mamá tiene un tema de querer relactar, que es, por ejemplo, por alguna circunstancia, su bebé está tomando fórmula, pero quiere regresar a lactancia materna exclusiva, lo puede hacer, o lactancia mixta a lactancia materna exclusiva, o en otra situación, si está tomando lactancia materna y quiere meter fórmula, ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque también las pautas de alimentación con fórmula son bien interesantes. O sea, por ejemplo, una cosa que es como se piensa que la leche de fórmula es como nada más un polvito, que se echa un biberón y se acabó. Pues no, o sea, tiene que tener ciertas cosas. El agua tiene que haber sido hervida para esterilizar la leche y muchas veces esa información no se les da a las mamás. O, por ejemplo, biberones que están, toma el bebé el biberón, si no se lo tomó, esa leche se tiene que desechar, ¿no? Entonces, también las asesoras de lactancia, cuando mamá decide tener una lactancia mixta, también damos esa información para que mamá lo haga de manera segura. Bueno, súper interesante, ahí está todo el listado de servicios. Y además sigan sus redes porque es muy interesante todo el contenido que está generando y entonces pues también les puede ayudar mucho en esa cuestión. Pues muchas gracias, Mafe, por habernos acompañado esta noche, la verdad me encantó. Sobre todo muchos paradigmas y siento que muchas mamás y papás también, porque también apoyamos en ese proceso, pues se rompieron muchos paradigmas y entonces creo que eso es bien interesante y por supuesto la puerta abierta para que regreses porque esto fue solamente el comienzo. Hay muchos temas dentro de y que seguramente me encantará todos nuestros amigos que vieron el programa que regreses para que sigamos platicando y profundicemos más acerca de todos estos temas que nos estuviste compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Súper encantada de hablar de lactancia, de hablar de tetas. Yo aquí feliz. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.